Bienvenidas y bienvenidos a Entre Vocación y Realidad de la Profesión Docente, un espacio donde dialogamos con honestidad sobre el presente y futuro de la profesión docente. Hoy hablaremos de problemas, retos, desafíos y tensiones que viven los docentes tanto en su formación como en su servicio. Yo soy Daniela y conmigo están mis compañeras Evelyn, Brisa, Montserrat, Gabriela y Carla. Y juntas somos estudiantes de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, turno matutino. Para comenzar con una mirada humana, quiero preguntarles algo importante. ¿Qué fue lo primero que los trajo a la docencia? Bueno, mi nombre es Evelyn. Yo elegí ser docente por el amor a enseñar y sobre todo a los niños que apenas están iniciando con su vida. Mi nombre es Brisa y lo que me animó a mí a estudiar la docencia fue mi papá, ya que él es maestro y desde muy pequeña siempre lo vi preparar sus clases y platicar de sus alumnos con mucho cariño. Me gustaba cómo disfrutaba su trabajo y cómo ayudaba a otras personas a aprender, y creo que eso fue lo que me animó, el querer experimentar también eso. Hola, yo soy Monse y lo que me inspiró a querer ser docente más que nada fue la influencia que tuve de mis padres y de querer vivir esta linda experiencia de enseñarle a los niños y guiarlos por un camino para enseñarles todos los conocimientos necesarios. Hola, mi nombre es Gabriela. Yo elegí ser docente porque tuve a mi abuelito de ejemplo, me contaba todas sus historias y gracias a eso me fui enamorando cada vez más y más de la carrera, a lo cual por eso la elegí y también porque me gustaría acompañar a los niños y niñas en un proceso muy importante que tienen ellos en esa época de la primaria. Mi nombre es Carla y bueno, mi mayor inspiración para poder ser maestra fue una maestra que tuve en la primaria, porque para mí el ser docente es marcar una gran huella en los alumnos, porque son niños muy chiquitos que están en formación y es una etapa muy importante para lo que van a hacer en un futuro. Entonces para mí esa maestra fue una gran inspiración, el cómo era, y siempre quise llegar a ser como ella y poder dar mis clases de la misma manera que ella las hacía. Ok, muchas gracias por compartir sus pensamientos que nos permiten tener una introducción antes de profundizar al tema que veremos. Ahora sí, demos paso al primer bloque, lo que más golpea a los docentes en su día a día, que son los problemas más comunes. Los problemas más comunes en el oficio docente son las dificultades recurrentes que enfrentan los maestros en su labor diaria al enseñar, organizar, evaluar y acompañar a sus estudiantes. Surgen por factores institucionales, sociales, emocionales y pedagógicos y suelen afectar tanto el desempeño profesional como el bienestar personal del docente. Y como primer ejemplo de los problemas cotidianos del oficio docente tenemos la sobrecarga laboral. Pues yo opino que la sobrecarga laboral es una realidad que no se puede negar, porque muchos docentes trabajan, digamos, de entre 10 y 15 horas al día, contando sus planeaciones, revisiones, evidencias, juntas, proyectos y hasta actividades extracurriculares. En mi práctica, la maestra titular me dijo que la escuela nunca duerme. Tenía listas de cotejo, reportes semanales, documentos para dirección e incluso tenía tareas que debía subir a la plataforma cada noche. Y pues sí, aparte de que la carga se multiplica cuando hay más de un grupo o cuando los subdirectores o directores exigen evidencias. También otro problema fuerte es la falta de reconocimiento. Socialmente se dice que cualquiera puede enseñar, cuando en realidad es una profesión que requiere formación constante. He escuchado comentarios como: ¿para eso estudiaste? ¿Para cuidar niños? Eso duele porque minimiza una labor esencial. Y eso afecta incluso a la autoridad del docente frente a los estudiantes. Si en casa no hay respeto, en la escuela tampoco lo habrá. Otro problema que se nos presenta es el manejo de la indisciplina y grupos numerosos.
Aquí, el docente es donde debe de tener la capacidad para regular el comportamiento del alumnado, mantener un ambiente de respeto y favorecer el aprendizaje, aun cuando trabaja con grupos grandes, donde la diversidad, el ruido y las dinámicas del aula hacen más difícil atender a todos y sostener el orden. Te escuchamos, Evelyn. También sabemos que la indisciplina no es solo ruido, implica tensión, desgaste mental y mucho trabajo emocional. Recuerdo hace poco cuando tuve mis prácticas de observación, en el grupo habían 2 niños con problemas de ansiedad. Veía la dificultad que se le presentaba a la maestra al trabajar con ellos, pero también me admiraba mucho la manera en que la maestra implementaba nuevas maneras didácticas para que los niños se mantuvieran ocupados y pudieran trabajar. Además que muchos estudiantes cargan con problemas personales. Por ejemplo, en mis prácticas yo pude hablar con la maestra titular y ella me comentó que los alumnos llegaban con problemas de que los padres estaban divorciados o tenían alguna inseguridad alimentaria, o a veces hay niños que tienen ciertas enfermedades, ¿no? Esto, aunque uno no quiera, se refleja demasiado en el aula. Y un solo docente frente a tantas realidades es muy fuerte controlar el salón. Asimismo, otro problema notable que se puede destacar es la relación con los padres de familia, ya que esto debe de ser una relación de armonía, porque es la interacción y comunicación que el docente debe de mantener con las madres, los padres o tutores para poder apoyar el aprendizaje y bienestar del estudiante. Esta relación, cuando se da de manera sana, facilita la colaboración, pero cuando es limitada, conflictiva, puede generar tensiones que afectan el trabajo docente y el proceso educativo. Te escuchamos, Gaby. Las familias son un pilar, pero también pueden ser un problema cuando no colaboran. He visto que padres de familia de la primaria le decían a la maestra de que tenía todo el permiso del mundo de regañarlos, corregirlos de una manera fuerte. La profe ya me comentó que prefería hacerles actividades didácticas en formas donde ellos sí aprendieran y se interesaran en aprender, ¿no? La verdad, yo pienso que los padres se deberían de hacer responsables de lo que ocurre en casa, porque si no se hacen cargo de esas acciones, por eso es que llegan a la escuela siendo rebeldes, haciendo lo que ellos quieren y sin hacerle caso a los maestros. Sí, también están los padres que solo aparecen para reclamar y nunca están para apoyar a sus alumnos o no, a sus hijos, y nunca saben cómo apoyarlos. En mis prácticas la maestra me estaba platicando que en años anteriores hubo un niño que tenía un problema, que él tenía TDA. Entonces la maestra trataba de hacer estrategias para incluirlo en el aula, pero el niño no quería, no hacía sus actividades, y ella propuso que el niño repitiera el año porque de verdad iba muy atrasado, y los papás, en vez de apoyar a su hijo, simplemente le decían a la maestra: es que es burro, ya déjelo, páselo nada más para que no repita el año, porque qué burro que se quede con los otros niños, reprobó primero. Entonces los papás solo llegaban a reclamarle a la maestra que porque su hijo no avanzaba, pero ellos no apoyaban en casa con algún otro tipo de estrategias, o no entendían que su hijo necesitaba otro tipo de atención más especializada. Y también el hecho de falta de comunicación del alumno con sus padres trae problemas tanto como al alumno y al docente. Al alumno en el aula y al docente, ya que toda la responsabilidad le queda a él. Si al niño le llega a pasar algo, los papás siempre se van con el docente. Por eso también se dice que la docencia es un trabajo con mucha responsabilidad. Asimismo, otro problema que se puede destacar son las condiciones de los estudiantes y la desigualdad, que es cuando en muchos casos se presentan alumnos que llegan a la escuela sin desayunar, sin útiles o sin el apoyo que en casa deben de tener para hacer las tareas, porque no tienen ese apoyo de que alguien los apoye para sentarse a realizar sus actividades.
Entonces, donde el docente debe de buscar la manera para cubrir ese vacío, ya que de una u otra manera la ausencia que en casa tienen se ve reflejada en su desempeño en el aula y la manera en que pueden realizar las actividades que se les solicitan. Y de hecho les quiero comentar una experiencia que me pasó mientras hacía mis observaciones. Logré notar que cuando la maestra dejaba tareas impresas donde se tenían que recortar y pegar, incluso colorear, los niños no tenían esos materiales. Recurrían a pedirle prestado a la maestra, a mí o a otros compañeros, porque literalmente sin esos materiales no iban a poder hacer nada, porque era parte de la actividad hacerlo, todo eso. Bueno, pues a mí en mis observaciones me tocó que en mi grupo habían 2 niños que siempre se la pasaban parados, no hacían caso, les intentaba hablar y pues nada. Pero después, hablando con el profe, me comentó que uno de ellos no tenía papás y se quedaba con su abuelita. Y el otro sí tenía papás, pero estaban afuera. Y en uno de esos días fue que uno de los niños agarró una navaja que había en el salón y empezó a amenazar al otro que no tenía papás. Y fue una situación muy complicada como observadora, por así decirlo, ya que no sabía yo qué hacer y el cómo reaccionar. Bueno, hablando de la diferencia en cómo son las escuelas en una ciudad y en un pueblo, se podría decir, o comunidad, son muy diferentes, la verdad, porque por ejemplo aquí en la ciudad les ponen clima, que ventiladores, y lo pude observar todo porque yo me quedé haciendo mis prácticas aquí en Tuxtla. Y como yo soy de Comitán, en un pueblo de se llama Las Margaritas, ahí las escuelas mejorcitas, se podría decir, no son nada que ver con las de acá. O sea, hasta la fachada cambia mucho, la verdad. Tendría que ser más igualitaria, al igual que los papás deberían de intervenir, porque deben de ver lo mejor para sus niños en todos los aspectos. De igual manera, los cambios en los planes y programas son otro problema o complicación que se presenta en la profesión docente, ya que con los cambios de estos planes y los programas es el momento donde los docentes deben familiarizarse con los nuevos contenidos y enfoques pedagógicos, lo que implica una constante actualización de su conocimiento y la necesidad de adaptar sus metodologías de enseñanza para poder incorporar nuevas estrategias y herramientas que favorezcan el aprendizaje. Y pues estos elementos reflejan cómo la profesión docente se transforma y evoluciona en respuesta a los cambios en los programas educativos. Sí, por ejemplo, los planes cambian muy continuamente. El más reciente es la nueva escuela mexicana que nos comentaba la profesora Laura de lenguaje, que fue muy poco tiempo en el que les dieron este cambio y muchos maestros no se adaptaron correctamente y la capacitación que les dieron fue muy express. Fue demasiado rápida y no lograron adecuarse o integrarse bien en los contenidos. En mis prácticas yo observaba que la maestra empezaba con un tema en la página 5 y de ahí tenía que saltarse hasta la página 10 y de ahí regresarse a la 5. Y los temas se relacionaban mucho, pero era algo complicado estar pasando de una hoja a otra. O ella me platicaba que al menos yo estuve en primero, que para ella la planeación que le habían dado no era la correcta, porque ella tenía que enseñar a leer, tenía que enseñar todo el abecedario y al mismo tiempo tenía que enseñarle a los alumnos sobre los adjetivos, los sustantivos, la descripción, cómo se forman las oraciones, cuando son niños que ni siquiera saben las vocales completas. Ok, y a partir de todo esto podemos concluir que se nos está revelando que la docencia está atravesando por múltiples capas de complejidad y pues a partir de esto podemos pasar a los retos que están emergiendo recientemente. Ahora daremos paso al tema de retos y desafíos emergentes, donde veremos
que estos afectan en la profesión docente, ya que son los nuevos cambios y situaciones que se van apareciendo en la escuela y en la sociedad, y que piden que las maestras y los maestros puedan aprender y adaptarse para poder encontrar nuevas formas de apoyar a sus estudiantes día a día. Continuaremos dando paso al primer tema que se desglosa del principal, que es adaptación a tecnologías educativas. Te escuchamos, Monse. Y bueno, ahora con lo que es la era digital, muchos docentes han enfrentado muchos problemas, en especial los de la tercera edad o a los que se les complica entender lo de la tecnología, porque he tenido conocidos que son maestros y que de plano a veces no entienden cómo subir cierta actividad o archivo en línea o hacer actividades desde el uso de la tecnología. Y esto se vio mucho en lo que fue la pandemia, porque tuvieron que sí o sí implementarlos para seguir con la educación. También se puede ver de la frustración de muchos maestros cuando les ha tocado inclusive subir archivos, realizar clases en línea, y todo este aspecto la verdad ha generado bastante conflicto, y siento que en el fondo los maestros sienten mucha frustración por la era tecnológica en la que nos encontramos ahora, incluso que se puede llegar a dar que los estudiantes sepan más de tecnología que el propio maestro, y eso muchas veces se puede presentar de una manera un poco triste o un desánimo para el maestro. Ahora analizaremos el tema 2 de los retos y desafíos emergentes, y tenemos a estudiantes hiperconectados y nuevas formas de atención, donde veremos que se refiere a que el día de hoy los alumnos crecen rodeados de pantallas, información constante y la tecnología, lo que cambia la manera en que ponen atención y aprenden. Y pues se pide que la escuela encuentre formas más dinámicas y cercanas para mantener su interés. Te escuchamos, Brisa, con tu comentario. Hoy en día los alumnos viven en un mundo súper rápido, lleno de videos, mensajes y un montón de cosas que les llama la atención. Eso se da ya que les dan teléfono a muy temprana edad, por eso también es normal que se distraigan rápido y que la escuela les parezca lenta o aburrida. Justo por eso los maestros también tienen que estar involucrando más dinámica o buscar más ideas para que a los niños les llame la atención las clases. Sí, en mi caso yo pude observar en mis prácticas que había niños que empezaban a decir de que ¿quién ama a Dios? O cosas que ahorita en el internet se ven más, como unas figuras de un tiburón y no sé qué tanto, y se ponen a hablar de eso y no se ponen a hacer sus actividades. Entonces ahí es cuando la profe Carito, con la maestra que a mí me tocó, a veces les ponía de que músicas o les cantaba ella misma, o a veces también ella misma se ponía a bailar de la nada, y yo decía de que no, pues o sea, es para llamar la atención de los niños. Y sí funcionaba porque dejaban de decir ese tipo de cosas, o a veces preguntaban cosas muy raras entre ellos o a la misma maestra, y la maestra se quedaba como de que no, hijo, no te entiendo, porque ni yo entendí cuando me preguntaban. Entonces siento que darles el celular a una edad muy muy temprana afecta mucho el cómo los maestros les da las clases a los niños. A continuación, el tercer tema que analizaremos es diversidad cultural, ritmos de aprendizaje y necesidades educativas especiales, lo cual significa que en el aula hay estudiantes con historias, capacidades y maneras de aprender muy distintas, y esto lleva al docente a buscar formas más flexibles, cercanas y justas para que cada alumno pueda avanzar a su propio ritmo y se pueda sentir incluido. Te escuchamos, Evelyn. El tema de diversidad cultural se me hace un tema bastante interesante, y también me pongo a pensar en todas las complicaciones y las dificultades que tiene esto, porque bien se sabe que en un salón de clases existen muchos alumnos con diferente diversidad cultural,
diferentes tipos de familia, diferentes costumbres, niños que a veces ni siquiera son del lugar en el que están yendo a la escuela. Y para mí se me hace bastante importante la labor de maestro porque se tiene que adaptar a las necesidades de cada niño. Sí, de igual manera, pues todo esto que tiene que hacer el maestro lo hace sin ningún apoyo, o muchas veces el poco apoyo que recibe son cuando les brindan la oportunidad a los practicantes de estar ahí. En mis prácticas, en mis observaciones que estuve haciendo en la primaria, hubo una vez que me platicó sobre uno de los alumnos que tiene un problema de hiperactividad y déficit de atención. Así que es un niño que pues no se sabe estar quieto, no quiere estar sentado nunca, todo el tiempo tiene que estar haciendo alguna actividad que le llame la atención, porque si no, no la hace, todo el día está platicando, se para de su lugar. Entonces es un niño que se distrae mucho y distrae a los demás. Necesita más atención que los demás. Sin embargo, la maestra no solo tiene ese alumno, tiene otros 29 niños más a los que tiene que estar atendiendo y no puede enfocarse solo en uno y descuidar a otros 29. Y de igual manera cada niño tiene una familia y un contexto totalmente diferente al que la maestra se tiene que adaptar. Tiene que adaptar 30 realidades completamente distintas una de la otra para poder implementar sus clases. Algo que me parece muy sorprendente, pues solo es una maestra frente a tantas realidades, frente a tantos padres de familia que tiene que estar implementando estrategias para que siempre sean creativas y nunca llegar a un conflicto o llegar a alentar su planeación y todo lo demás. Y como último tema de los retos y desafíos emergentes, hablaremos sobre la exigencia de formación continua, lo cual significa que el docente necesita seguir aprendiendo y actualizándose a lo largo de su carrera, porque la educación cambia rápido y su trabajo requiere crecer constantemente para acompañar mejor a sus estudiantes. Brisa, por favor, coméntanos algo de este tema. Hoy en día se espera que el docente siempre se esté actualizando, que tome cursos, talleres, diplomados, prácticamente que nunca deje de prepararse. Si no lo hace rápido, llegan las críticas como si fuera una obligación del docente. El problema es que no siempre se puede, a veces no hay tiempo porque el trabajo absorbe muchísimo o simplemente no hay recursos para pagar todo eso. Entonces, aunque uno quiera seguir aprendiendo, las condiciones no siempre lo permiten y eso también debería tomarse en cuenta. Para concluir este tema, llegamos al punto en analizar que estos retos construyen un nuevo perfil docente, pero también generan tensiones emocionales muy profundas, que son el corazón de nuestro siguiente tema. Ahora hablaremos sobre las tensiones socioemocionales, que se refiere a que los docentes viven situaciones emocionales intensas, propias y de sus estudiantes, y necesitan manejarlas con cuidado, buscando equilibrio y bienestar para poder acompañar al grupo de manera cercana y saludable. Como primer tema tendremos estrés y burnout, que significa que la carga emocional y laboral del docente puede volverse tan fuerte que llega a agotarlo física y mentalmente, afectando su bienestar y su manera de acompañar a los estudiantes. Escuchemos los análisis. Pues sí, llegar al límite emocional podría decirse que es muy común entre los estudiantes, pero más en los docentes. He visto maestros que han estado agotados, con dolores de cabeza, insomnio, y aún así se presentan a trabajar al siguiente día. Estar en el aula para el docente es muy cansado emocionalmente, porque no solo está ahí para enseñar el tema del día. Además de dar clase, uno escucha a los alumnos, los consuela cuando algo les afecta y también cuando tienen algún problema tratas de orientarlos. Al final el maestro termina cargando muchas cosas emocionales que no siempre se ven. Como segundo tema analizaremos el de vocación versus realidad, que sucede cuando el docente llega con ganas de enseñar y hacer cambios positivos, pero tiene que enfrentarse a las condiciones reales, que es la carga de trabajo, las limitaciones o los contextos difíciles. Entonces debe equilibrar ese
deseo genuino con el que puede lograr día a día sin perder el ánimo ni su sentido de propósito. Brisa, ¿podrías compartirnos más sobre este tema? Cuando uno entra a lo que es la docencia, entras con mucha emoción, con ganas de enseñar y pues hacer las cosas bien. Pero ya cuando estás allí enseñando te das cuenta de muchas cosas que las personas nunca te llegan a decir y del gran desgaste que te causa todo eso. También en esto puedo mencionar que entra el choque entre lo que uno quiere lograr y lo que el sistema permite. Y eso presenta ser una tensión constante entre lo que tú quieres innovar en tu salón de clases, pero también tienes que ir de acuerdo al sistema educativo. Y como último tema de las tensiones socioemocionales, hablaremos acerca de los dilemas éticos y presión institucional, que significa que el docente a veces se enfrenta a decisiones difíciles donde debe elegir lo que considera correcto, aun cuando la escuela o las reglas le exigen algo distinto, y eso le genera tensión, porque quiere actuar con integridad y al mismo tiempo cumplir con lo que se le pide. Gaby, por favor, compártenos más de este tema. Igual a veces deseamos enseñar ciudadanía, pensamiento crítico o creatividad, porque sabemos que los niños aprenden mucho mejor cuando exploran, preguntan y se sienten libres de expresar sus ideas. Pero en la realidad de la escuela, las autoridades siguen exigiendo formatos rígidos, evidencias impresas, planeaciones estrictas y actividades que dejan poco espacio a la innovación. Yo misma pude notar en mis prácticas que cuando querían hacer actividades más didácticas, juegos o trabajos que permitieran la reflexión, no se podían hacer como tal porque no iba de acuerdo a lo que la profe debía de haber enseñado. Entonces a veces eso le afecta mucho en cómo la maestra Carolina tenía que enseñarles a los niños y se tenía que adaptar a cierto tiempo para todos. Sí, de igual manera, cuando estuve en mis observaciones me pude dar cuenta que hay muchos temas que son muy sensibles de tocar para los alumnos. Yo estuve en primer año y mientras leía un poco sobre los libros, habían temas que la maestra me había comentado que ella prefería no tocarlos, a pesar de que sí iban a beneficiar a los alumnos, porque en su mayoría eran sobre conocer su cuerpo, sobre cómo es su cuerpo, la sexualidad o cosas muy básicas que sí era necesario tocarlos. Sin embargo, en una junta de padres de familia, los padres dijeron que estaban totalmente en desacuerdo que se tocaran estos temas. Así que aunque su itinerario de la maestra lo marcara, ella no los podía dar porque los padres pues no lo habían aprobado. Entonces eso generaba un conflicto entre lo que ella sabía que les iba a beneficiar, a lo que le exigían los padres y lo que le exigían las autoridades. Igual hay muchos temas que ella me decía, ¿cómo les voy a enseñar cómo formar una oración si ni siquiera saben cuáles son las vocales? Iba muy atrasada con los temas y me mencionaba ella que por más que trataba que el día le diera, como son niños tan pequeños de primero, normalmente una actividad que ella podía considerar de 5 minutos se podía llevar 1 hora, 2 horas, y los niños no aprovechaban el tiempo y por más que ella los quería apurar, no se lograba. Entonces había una exigencia que ella tenía que cumplir al término de la semana mínimo con una letra del alfabeto. Sin embargo, había niños que no llegaban, que no podían avanzar, entonces se generaba un conflicto porque ella no podía avanzar con sus temas. Sin embargo, ella los tenía que tocar porque pues en algún punto tenía que llegar a los temas que le marcaba su itinerario. Al escuchar estos análisis, podemos deducir que estas tensiones muestran que el docente necesita cuidados, espacios de reflexión y mejores condiciones, por lo cual ahora pasaremos a las posibles soluciones correspondientes a estos retos que se viven en la profesión docente. Dentro de las soluciones positivas es cuando buscamos caminos prácticos y esperanzadores que ayuden al docente a trabajar con más claridad, apoyo y bienestar, para que su labor en el aula se sienta más posible y motivadora. Y como primer punto positivo tenemos a las comunidades de apoyo docente, que se da cuando existe un acompañamiento entre los maestros, al compartir sus experiencias
y se ayudan para enfrentar retos, de modo que no tengan que cargar solos con todo lo que implica enseñar. Carla, te escuchamos. Bueno, cuando hablamos sería más de los colectivos docentes, cuando intercambian sus experiencias en el aula, cuando los maestros comparten materiales, estrategias y emociones. La carga se vuelve un poco más ligera. Si a mí me funciona algo, se lo comparten a los demás maestros que podrían llegar a pasar por ese mismo problema en su aula. Dentro de las observaciones del tema que mencionaba antes, que los niños de primer año habían temas que se les tenía que enseñar como el formar oraciones, pero no conocían el alfabeto completo. Es por eso que los directivos le daban ese espacio a las maestras de primero de no tocar tanto esos temas, de no acabar los temas de los libros si no les daba tiempo y enfocarse más que nada en la lectoescritura, que era lo que más le fallaba a estos niños. Igual hubieron otras maestras que habían dado en primero y segundo año el año anterior, que les llegaban a compartir de que mira, a mí me funcionó esto, o yo veía que en el receso las maestras se juntaban y entre ellas se decían, no, es que tengo este problema con tal niño y nomás no encuentro de qué forma enseñarle. Entonces la maestra le decía, a mí me funcionó esto, y le daban alguna actividad o algún consejo de cómo podían sobrellevarlo para que esto fuera una carga un poco más ligera. Como segundo punto positivo, tenemos al autocuidado docente, que significa que el maestro aprende a atender su salud emocional, mental y física para sentirse bien y poder acompañar mejor a sus estudiantes sin agotarse. Gaby, te escuchamos. Bueno, en este punto queremos abordar sobre el autocuidado docente, porque muchas veces se piensa que el bienestar del maestro es como un lujo, pero en realidad es una necesidad que necesitan, porque si un docente no descansa, no tiene espacios para respirar o que carga todo emocionalmente, difícilmente puede acompañar a sus alumnos como ellos quieren. A veces tenemos que entender que en sus pausas, los límites del descanso y el acompañamiento emocional no son opcionales, son parte de su trabajo. Lo pude notar cuando los maestros titulares necesitaban un minuto para respirar, o cuando los niños tenían educación física o artes o a veces inglés, ellos tomaban ese tiempo para salir, tomarse un tiempo alejado de los niños, se podría decir, y pensar más en lo que seguiría de sus clases. Y como último punto de las soluciones positivas está la innovación pedagógica realista, lo cual significa crear y usar nuevas formas de enseñar que sí se pueden aplicar en el día a día en el aula, sin exigir recursos imposibles y que ayudan al docente a mejorar su práctica de manera dinámica y alcanzable. Evelyn, ayúdanos comentando más sobre este tema. La innovación pedagógica realista me parece un tema muy importante, sobre todo para nosotros que nos preparamos para ser maestros de primaria, porque nuestro trabajo principal es trabajar con niños. Esto nos hace ser innovadores, y también que nuestro contenido se base en proyectos, material didáctico, juegos, donde los niños puedan integrarse en las actividades y pueda no resultar algo estresante para ellos, sino que pueda ser algo divertido. Y pues estas pequeñas acciones pueden transformar grupos enteros, y eso es lo que muchas veces marca la diferencia. A partir de las soluciones positivas, nos debe hacer reflexionar que a pesar de todo, la docencia sigue siendo una profesión profundamente humana, transformadora y necesaria. Cada reto también trae la oportunidad de mejorar la manera en que se acompañan a los estudiantes, y que innovar no siempre implica grandes cambios. A veces basta con ajustar una actividad o probar una idea sencilla. Lo esencial y lo importante es recordar que el aula tiene personas que aprenden y que guían ese vínculo que sigue siendo el corazón de la enseñanza. Para finalizar, ahora daremos paso a las conclusiones que cada una pudo deducir a partir del análisis de los temas anteriores. Iniciamos contigo, Monse. Bueno, ser docente implica muchos desafíos inmensos, pero también es una enorme capacidad de cambio.
La educación de verdad no solo son libros o tecnología, depende completamente de los maestros, ya que tienen que luchar y esforzarse cada día, adaptarse y buscar nuevas formas de enseñar. También lo que hacemos importa, incluso cuando no se nota, incluso cuando los maestros encuentran un desánimo en su vida, que a lo mejor no están haciendo bien su trabajo. Siento que cada pequeño detalle que hacen siempre importa para la educación de cada niño. De igual manera, todos podemos aportar para mejorar las condiciones docentes. Siento que una buena red de apoyo entre maestros en una escuela es muy importante para que toda esta carga que tienen los maestros pueda ser menos o pueda sobrellevarse de una mejor manera. Ok, a partir de sus participaciones en todos estos temas, vimos que la labor docente cambia, se complica y también se renueva. Entre retos, tensiones y nuevas formas de enseñar, el maestro sigue siendo una guía cercana que necesita apoyo, reflexión y espacios reales para crecer. Al final, la educación avanza cuando quienes enseñan también son cuidados y valorados. Gracias por acompañarnos en este diálogo profundo. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Gracias.